de tesis. A los 23 días del mes de mayo del año 2023, a las 16 horas, en acto público, se conecta vía remota el jurado de sustentación integrado por los siguientes profesores del Departamento Académico de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, los profesores informantes externos de la Universidad Autónoma de México y la Universidad Montemorelos de México. Rosalía Quiroz Papa, presidente; Elizabeth Luisa Beria, asesora; Selene Castillo Rojas, informante, experto externo, UNAM México; y Néstor Holmes Ramírez, informante, experto externo, Universidad Montemorelos, México, con el fin de recibir la sustentación de tesis, estrés académico y ansiedad bibliotecaria en estudiantes de los últimos ciclos en una escuela de psicología de una universidad privada del Perú, presentada por la bachiller Leslie Judy Jara Guamán. Tiene usted 30 minutos para sustentar su tesis, señorita Jara. Puede empezar. Buenas tardes con todos. Voy a presentar mi pantalla. ¿Logran ver lo que estoy? Todavía no, todavía, Leslie. ¿Ahí logran ver? A ver. ¿Ahí sí? Todavía, y ahora sí. Ya, perfecto. Buenas tardes, miembros del jurado, asesora. El día de hoy voy a sustentar mi tesis titulada Estrés académico y ansiedad bibliotecaria en estudiantes de los últimos ciclos en una escuela de psicología de una universidad privada de Perú. Para ello plantearé el problema. Durante los años formativos, los estudiantes se ven envueltos dentro de muchas situaciones que exigen exigencias, por lo cual estas exigencias por progresar continuamente sus materias puede hacer que los estudiantes sientan en mayor o menor medida estrés académico. Orlandini señala que realizar diversas actividades académicas puede hacer sentir presión en los estudiantes, muchas veces sintiéndose incapaces de comprender ciertas áreas de conocimiento. Ante ello, Huiza et al. Señalan que las dificultades que enfrentan los estudiantes pueden afectar no solamente al rendimiento académico de los estudiantes, sino también al bienestar emocional de los mismos. Por otro lado, los estudiantes acuden a la biblioteca para satisfacer sus necesidades académicas, por lo cual acuden para consejería. Según Ramírez, los estudiantes constituyen la razón de ser del ambiente bibliotecario, pero a veces ocurre un fenómeno psicológico llamado ansiedad bibliotecaria, en donde los estudiantes manifiestan sentir aversión y muchas veces se entienden incomprendidos. Ante ello, se hace la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es la relación existente entre estrés académico y ansiedad bibliotecaria en estudiantes de la Escuela de Psicología del 8º, 9º y 10º ciclo de una universidad privada en el segundo semestre del año 2022? Por lo cual se plantea el objetivo general: determinar la relación entre estrés académico y ansiedad bibliotecaria en estudiantes de la Escuela de Psicología del 8º, 9º y 10º ciclo de la Universidad Privada de La Molina en 2022. Luego tenemos los objetivos específicos, que es establecer la relación entre la dimensión estresores y la ansiedad bibliotecaria en estudiantes de la Escuela de Psicología. Luego, establecer la relación entre la dimensión síntomas del estrés y la ansiedad bibliotecaria en estudiantes de la Escuela de Psicología. Y por último, establecer la relación entre la dimensión estrategias de afrontamiento y la ansiedad bibliotecaria en estudiantes de la Escuela de Psicología. La justificación y limitaciones. A valor teórico, se busca explicar a mayor detalle la situación del estrés académico y la ansiedad bibliotecaria en los estudiantes y cómo afecta la salud emocional de la carrera de psicología. A valor práctico, el hallazgo de los resultados servirá a las autoridades de la universidad, así como a los bibliotecólogos, para tomar decisiones y establecer mejoras en las facilidades de servicio. Y a valor metodológico se utilizó el enfoque cuantitativo, el cual se usó dos herramientas. La primera, Cisco SB21 para estrés académico, y la ansiedad bibliotecaria de Inostroza. Luego, las limitaciones fueron las bibliográficas. Según Ramírez et al., menciona de que existe poca documentación bibliográfica en Latinoamérica sobre ansiedad bibliotecaria, pero sí existe información relacionada de manera internacional. Por lo cual, para la discusión de resultados se tendrán en cuenta aquellas investigaciones que guarden semejanza con el estrés académico y ansiedad.
debido a que nunca antes se ha tomado estos dos constructos en una investigación. Para la recolección de los datos se tuvo que tener en cuenta, según calendario, que fue de agosto a diciembre de 2022, el cual la muestra fue tomada en octubre. Y también se puede decir que los resultados no pueden ser generalizados para otros estudios, solamente responden a los objetivos de la presente investigación. La hipótesis general: existe relación entre estrés académico y ansiedad bibliotecaria en estudiantes de la Escuela de Psicología del octavo, noveno y 10º ciclo de una universidad privada de La Molina en el segundo semestre del año 2022. Y las hipótesis específicas: 1. ¿Existe relación entre la dimensión estresores y la ansiedad bibliotecológica en estudiantes de la Escuela de Psicología? ¿Existe relación entre las dimensiones síntomas del estrés y la ansiedad bibliotecaria en estudiantes de la Escuela de Psicología? Y por último, ¿existe una relación entre la dimensión estrategias de afrontamiento y la ansiedad bibliotecaria en estudiantes de la Escuela de Psicología? Pasemos al marco teórico. El estrés académico, según Barraza, la definen como un proceso sistemático, adaptativo y psicológico que ocurre de la siguiente manera, es de manera secuencial. Primero, los estudiantes están sujetos a ciertos requisitos que ellos lo catalogan como estresores. Luego, estos factores estresantes hacen que el individuo tenga un desbalance sistémico, quiebre por estrés, que se expresa mediante cierta sintomatología, que son indicativos de este desequilibrio, por lo cual tienen que tomar ciertas decisiones para restablecer este propio equilibrio. Havel también menciona ciertas dimensiones, los estresores académicos, que vendrían a ser los elementos que causan estrés en el individuo, los síntomas, que vendrían a ser las manifestaciones que el alumno presenta cuando los estresores se hacen presentes, y las estrategias de afrontamiento vendrían a ser los esfuerzos que ejecuta el estudiante para afrontar dichas situaciones. Luego tenemos la ansiedad bibliotecaria. Según Yao, citado por Ramírez, menciona que es una emoción desagradable, la ansiedad bibliotecaria, que está caracterizada por miedo, confusión e impotencia cuando los estudiantes hacen uso de la biblioteca. Y está relacionada, según Melo, con ciertas barreras. Una es las barreras con el personal de biblioteca, que vendría a ser la percepción que tienen los usuarios del referencista. A veces puede ser que cuando tienen ansiedad bibliotecaria sienten que el bibliotecario es intimidante o poco accesible y que está tal vez ocupado como para poder apoyar. Esto debido a la percepción de los alumnos. Las barreras de conocimiento de la biblioteca. Se refiere a cuán informadas están las estudiantes de los servicios y de los propios recursos que brinda la biblioteca. Las barreras emocionales están definidas como los sentimientos de insuficiencia, confusión y timidez que presenta un estudiante y afecta su rendimiento académico. Las barreras de recursos es la disponibilidad de información que se encuentra tanto en formato digital e impreso. Y las barreras tecnológicas relacionadas al uso de las nuevas tecnologías de la información puede causar sobrecarga en los estudiantes. Luego tenemos la metodología, el tipo y diseño de estudio. El enfoque cuantitativo es un enfoque tipo cuantitativo de tipo descriptivo correlacional y de diseño transversal no experimental, porque no se modificaron las variables en el tiempo. El ámbito de espacio y tiempo fue en la Universidad Privada de La Molina. La población estuvo determinada por 291 estudiantes de pregrado de la Escuela de Psicología, de la muestra se tuvo a 166 estudiantes pertenecientes al octavo, noveno y 10º ciclo de la Escuela de Psicología. Para ello se tuvieron dos instrumentos fueron utilizados: el inventario Cisco de Barraza, segunda edición 2018, y la escala de ansiedad bibliotecaria realizada por Nostroza en el año 2021, adaptada a los estudiantes peruanos. Niveles por variable. Podemos ver aquí en los resultados que el estrés se manifiesta en un nivel severo, en un 39.8, con un nivel moderado de 38.6. Y la ansiedad bibliotecaria se puede ver que los estudiantes se encuentran en un nivel medio con un 51.2. También dentro del estrés académico se pudo ver durante los resultados que los estudiantes manifestaban dentro de las barreras, ¿no?, de conocimiento, eran las que más impacto tuvieron, seguido de las barreras tecnológicas y de las barreras emocionales. Y en la ansiedad bibliotecaria manifestaron que mayor impacto tuvieron en la investigación los estresores con un 44.6% y las estrategias con 44%. Esto significa que los estudiantes, al estar en estrés severo, significa que han estado durante mucho tiempo, estando constantemente, de manera continua, han estado manifestando estrés ante tantas demandas y respuestas que tienen que dar para poder dar solución a sus problemas dentro de un entorno educativo. Por lo cual está afectando a su psique y también está afectando a su adecuada homeostasis, ¿no? Y el cuerpo está en constante desgaste. También tenemos resultados con respecto a la correlación Rhodes-Spearman de las variables de estrés académico, tabla 17, en el cual se halla un Rho de 0.733 y un p-valor 0.
en donde se contrasta que existe una relación positiva y proporcional entre ambas variables, por lo cual se rechaza la hipótesis nulas. Esta investigación guarda semejanza por lo dicho por Ticona et al., que menciona que hay ciertos momentos en que se manifiesta el estrés académico, y esto puede ser a mitad de ciclo o en el final del ciclo, donde normalmente hay exposiciones, tareas e investigación por presentar, ¿no? Estas altas demandas en el entorno educativo muchas veces superan las capacidades en los estudiantes, por lo cual empiezan a sentir también ante cierta sintomatología, puede ser la ansiedad. Entonces, aquí los estudiantes, cuando acuden a la biblioteca, sienten que no tienen las suficientes estrategias de búsqueda. Eso debido también a cierta variabilidad debido en el entorno, debido a que también se presentó la presencia del COVID-19 mientras los estudiantes estaban estudiando en esta presente investigación, ¿no? La investigación se hizo en octubre de 2022 y la última ola de picos de COVID fue en diciembre también 2022. Ya con las personas ya estaban vacunadas e inoculadas, pero aún había personas que se contagiaban, por lo cual la biblioteca y la universidad tuvo que tomar muchas medidas como el aforo, usar mascarillas, etc. Entonces, esta variabilidad de entorno ya presenta en el estudiante que esté siempre alerta y teniendo cuidado de que no se vaya a enfermar, a la vez que tiene que también seguir con sus propias obligaciones. Luego tenemos la tabla 18, la correlación Rode-Spearman entre los profesores académicos y la ansiedad bibliotecaria. En este se halla un RO de 0.563 con un p-valor. Y se puede especificar de que sí, se guarda una relación moderada y positiva entre ambas variables. Este estudio guarda relación con lo mencionado con Estrada en el 2021, quien menciona que todos estos cambios, ¿no?, relacionados con la llegada de la pandemia hizo que haya estragos en la educación, ¿no?, de una educación virtual, ¿no?, una educación primero presencial, luego virtual por la pandemia y luego otra vuelta semipresencial. Muchos estudiantes se quejaban debido a estas circunstancias, porque decían que debería quedarse o bien la educación de manera virtual o presencial. Y también, una vez más, la variabilidad en el entorno les afectaba, ¿no? Normalmente los estudiantes, cuando hay mucha variabilidad, se sienten inseguras debido a que es poco cotidiano o que puede poco a poco ir pasando, ¿no? Siempre hay como que cambios, ¿no?, que influyen, ¿no?, sobre sus acciones y tienen que tomar nuevas medidas. Entonces, esto les causa impotencia y malestar porque no pueden estar estables, no se sienten estables. Y por lo cual manifiesta que los estresores más comunes son la sobrecarga de tareas, el tipo de trabajo que asignan los docentes, la personalidad y carácter de docentes también les preocupa, el tener tiempo limitado y la forma de evaluación que son a través de exámenes, ensayos, exposiciones, que muchas veces también les puede sentir que aumenta sus niveles. Y también esto se relaciona con las barreras con el personal, porque debido al COVID-19, las estudiantes no podían tal vez comunicarse adecuadamente entre ellas, ni tampoco cuando acudían a la biblioteca con el personal de biblioteca, ¿no? Y esto siempre se les decía que de manera virtual también puedan hacer sus capacitaciones en grupo, de manera individual. Pero claro, esto también, cuando hacíamos las capacitaciones virtuales, no sabíamos si de verdad los estudiantes estaban prestando la debida atención o tal vez estaban distrayendo con algo más. Luego tenemos la tabla 17 con la correlación, la tabla 19 con la correlación Rode-Spearman entre los síntomas del estrés y la ansiedad bibliotecaria, en el cual se halló un Rode-Spearman de 0.539 y un p-valor 0. Y también se puede decir que existe relación moderada y directamente proporcional, donde se rechaza la hipótesis nula. Con esta investigación y estos resultados guardan también semejanza con Terrazas et al., quien menciona que los síntomas más reportados que siente un estudiante con el estrés académico están relacionados con la ansiedad, sentimientos de agresividad, aumento de tal vez irritabilidad, desgano, desmotivación, fatiga, temblores, ¿no?, desde el lado del estrés académico. Y también en la ansiedad bibliotecaria también el estudiante empieza a tener pensamientos recurrentes negativos de que va a fallar, de que va a perder, y esto hace que se aleje de sus propios objetivos. El miedo está presente en la ansiedad y también la incertidumbre es algo muy común en la ansiedad, donde el estudiante ya empieza a imaginar que no logra sus objetivos, ¿no? Y no lograr sus objetivos hace que un estudiante empiece a sentir frustración, inclusive pudiendo generar con el tiempo ausentismo, ¿no?, y rechazo por acudir a la biblioteca, ¿no?, porque siempre la biblioteca está relacionada a que tiene que hacer muchos trabajos de investigación, que hay demasiada información, ¿no?, las causas de la ansiedad bibliotecaria, mucha información, y qué hacer con toda esta información, ¿no? Eso les preocupa, y sobre todo como durante la pandemia se instauró la biblioteca virtual. Antes era una biblioteca más tradicional, que solamente podían acudir de manera física. Con la llegada de la pandemia también hubieron cambios también a nivel estructural de la propia biblioteca y también se instauró la biblioteca virtual. Y muchas veces los estudiantes conocían ciertas secciones de la biblioteca, pero no se acordaban de otras o tenían dificultades para ingresar.
por lo cual también se puede reconocer de que existen ciertas barreras tecnológicas que también se remarcan dentro de las dimensiones de la ansiedad bibliotecaria. Luego tenemos la correlación de Rode-Spearman entre los estresores académicos y la ansiedad bibliotecaria, en el cual se halla un RO de 0.0563, ¿no? En la tabla 18, que es un RO de 0.0563 con un P valor de 0. Y con relación a estos objetivos, estrategias de afrontamiento, tabla 20. Ya, entonces se puede decir que la ansiedad bibliotecaria y las estrategias de afrontamiento se encuentran en un RO de 0.580, con un P valor 0, por lo cual sí se encuentra una relación moderada y positiva. Y se rechaza la hipótesis nula. Este estudio también guarda relación por lo mencionado por Asenjo en 2020, en el cual él dice que los estudiantes están tratando, muchas veces cuando tienen dificultades, lo primero que hacen es tratar de usar las estrategias de afrontamiento basadas en las emociones, ¿no? También Barraza menciona que existen 3 estrategias de afrontamiento básicas, que son las estrategias de afrontamiento basadas en las emociones, regular las emociones, las estrategias de afrontamiento basadas en hacer frente al problema, y también las estrategias de afrontamiento como puede ser el apoyo social o inclusive la evitación, ¿no? Y la confrontación. Por lo cual, en los ítems que están relacionados a los estresores académicos, los estudiantes están tratando primero de analizar lo positivo y negativo de las soluciones pensadas, y también están tratando de concentrarse en resolver la situación que les preocupa, ¿no? También están tratando de, ¿no? En este momento están tratando de resolver sus propios conflictos emocionales. Y después también en un segundo momento están tratando de plantear, ¿no? Soluciones efectivas para dar solución a su problema. También hubo una reunión general en la cual los directivos mencionaron que muchos estudiantes a veces se estaban retirando de la universidad en grupos, ¿no? Para tratar de alejarse, ¿no? Cuando se les preguntaba, los tutores les preguntaban, pero ¿por qué no asistes a la universidad, etcétera, ¿no? A los cursos, ¿no? Que son presenciales? Entonces los estudiantes decían que tenían muchos compromisos y tenían mucha carga académica, pero en realidad no podían tal vez relajarse un poco o tratar de bajar sus niveles, ¿no? Porque de repente tenían que ir a casa por evitar contagiar a alguien, ¿no? Lo cual esto les hacía sentir también frustradas. Y también muchas veces los estudiantes en esa época, como mencionaba Barraza, ¿no? En la edad de 18, 25 años, son estudiantes que todavía son jóvenes, ¿no? Y a veces se dejan llevar por sus impulsos. Y menciona también que en sí las estrategias de afrontamiento no buscan el éxito en sí de un problema, sino que busca dar respuestas adecuadas. Y con el tiempo y con la madurez de la persona se logra, en base a las experiencias, lograr una mayor gama de estrategias. Y los estudiantes, claro, están todavía en un proceso. Bien. Luego tenemos las conclusiones. Se puede hallar que existe relación fuerte y directamente proporcional entre el estrés académico y la ansiedad bibliotecaria, por lo cual se rechaza la hipótesis nula, ¿no? De esto se puede decir que no se puede totalmente argumentar de que si existe estrés académico alto, también severo, va a haber ansiedad alta, sino que hay un punto medio en que convergen ambas. Con respecto al segundo objetivo, entre la relación moderada y directamente proporcional, existe relación moderada y proporcional entre las dimensiones estresores y ansiedad bibliotecaria. Entonces, aquí se puede indicar que también los otros agentes estresores están también influyendo, y siempre influyen existen estresores académicos y pueden existir otros estresores familiares y de la propia, ¿no? Situación, ¿no? En que el estudiante se encuentra estudiando, ¿no? Entonces, como puede ser el contexto de pandemia. Y también para lo que vendría a ser la relación moderada entre los síntomas y la ansiedad bibliotecaria, también se rechaza la hipótesis nula, encuentra evidencia estadística positiva entre ambas variables, y se puede definir también que la sintomatología está siendo mayor debido a los contextos de pandemia. Y también, por último, se encontró una relación también moderada y proporcional entre las estrategias de afrontamiento y la ansiedad bibliotecaria. También existe correlación positiva y también estadísticamente positiva. Con lo cual se puede aseverar que los estudiantes están en un proceso, ¿no? De generar mayor número de estrategias. Luego tenemos las recomendaciones. Es importante que esos resultados de investigación sean elevados tal vez a las autoridades más pertinentes, debido a que los estudiantes se encuentran en un entorno que es muy desafiante, y esto hace que se pueda generar talleres para que puedan tal vez tomar mejores estrategias de afrontamiento, ¿no? Basadas en estrategias saludables, ¿no? Y funcionales.
También el personal del centro de información debe seguir manteniendo su servicio de préstamo de biblioteca cuando es vacaciones, debido a que muchas veces cierra la biblioteca durante un pequeño tiempo para hacer algunas actividades adicionales, ¿no? Como puede ser el inventario, etcétera. Pero como hubo muchos estudiantes que tenían bajas notas, muchas reprobaron. Entonces, se abrieron ciertos cursos, ¿no? En el verano. Entonces, la biblioteca siempre debe estar de apoyo. En el entorno bibliotecario es importante también reconocer y validar las emociones de los estudiantes. Así que si la universidad empieza a impartir cursos o talleres para comprender mejor, ¿no? O tratar de apoyar a los estudiantes, también se debe incluir al personal de biblioteca para que sepa cómo actuar cuando un estudiante presenta, por ejemplo, ansiedad bibliotecaria o presenta algunos problemas de trastorno emocional, ¿no? Que con la pandemia, claro, todo es parte de los rezagos, ¿no? Y las secuelas que ha dejado la pandemia, no se puede dejar de lado. Y también, por último, seguir brindando talleres de capacitación continua, que es algo que necesitan mucho los estudiantes, y ahora con la posibilidad que poco a poco se pueda seguir adelante con estas capacitaciones, ¿no? Ya que al principio eran solamente virtuales debido a evitar contagios. Muchas gracias por su atención. He terminado con la sustentación de mi tesis. Bien, muchas gracias, Leslie Jara. Vamos a dar pase a las preguntas sobre la sustentación de su tesis. Empezamos con la doctora Selene Castillo. Tiene la palabra la doctora Selene en calidad de informante. Muchas gracias, buena tarde. Buenas tardes al jurado. Muy bien, Leslie, muchas gracias. No sé si puedas quitar tu presentación para verte un poquito más grande. ¿Yo? ¿O? Sí. Para que ya no tengamos acceso a la presentación, solamente para quedarnos. Sí. Voy a dejar de compartir. Sí, Exacto. Sí. Ya está, doctora. Perfecto, muy bien. Pues bueno, primero, muchas felicidades por llegar a este momento. Y bueno, yo me voy a permitir iniciar con las preguntas. Sí. No sé si tengo algún límite de tiempo o las que yo considere. No, en realidad no hay límite de preguntas, de tiempo, solo lo que por sentido común nos podría decir. Okay. Ok, sí, tampoco voy a extenderme tanto. Muy bien, entonces, Leslie, desde tu presentación y la experiencia que tuviste al momento de aplicar los instrumentos, seleccionar la muestra, no sé si nos pudieras compartir un poco cómo fue como todo este proceso. Claro, ya lo leímos, ¿no? En términos como muy concretos, pero sabemos que el acercamiento con una población en época de pandemia ha sido como muy difícil. Aplicar instrumentos, tener como esta participación de los estudiantes ha sido como muy difícil en muchos sectores y en varios. Entonces, no sé si nos puedas compartir un poco cómo fue tu experiencia para empezar como a hablar un poco más a fondo de tu trabajo. Sí, doctora, buenas tardes. En representación, cuando se tomó la muestra en el primer ciclo, primero todo fue de manera virtual, ¿no? Pero el Estado peruano dijo que ya a partir de marzo 2022 que las escuelas o institutos y universidades empiecen de manera semipresencial, ¿no? Pero la universidad tomó la decisión que recién a partir del segundo semestre podía acudir de manera presencial, ¿no? Estando los primeros ciclos que iban a estudiar de agosto a septiembre, octubre, y otro grupo iba a ingresar de octubre hacia adelante, ¿no? O sea, los últimos ciclos quedaban para estudiar de manera virtual, y así, ¿no? Entonces, los grupos se dividían, un grupo virtual y un grupo semipresencial. Entonces, por eso es que yo acudí a los últimos ciclos, y también prefería hacerlo con las estudiantes de psicología, debido a que muchos estudiantes también venían antes y siempre estaban preocupadas porque decían, como sacan pruebas psicológicas, piden de préstamo este tipo de pruebas, entonces los estudiantes tenían la preocupación constante de cuando son demasiadas preguntas, ellas siempre manifestaban de que probablemente no iban a contestar adecuadamente, ¿no? Entonces, esa también era mi preocupación al momento de hacer la prueba, ¿no? Por eso por eso siempre vi el compromiso por parte de las psicólogas, ¿no? Y por eso decidí dar una prueba que fuera tal vez de menos ítems de menor de 50 para que las estudiantes no se sintieran tal vez sobresaturadas. Y de ahí pedí también, claro, los permisos adecuados a la universidad. Y como yo sí tuve acceso para hacer la prueba piloto de manera presencial. Entonces, hice una prueba presencial de 15 personas y luego a partir de ello ya
como había un grupo todavía presencial y virtual en los últimos ciclos, entonces ya se mandó vía correo electrónico, ¿no? Esa fue como fue la forma, como fue el proceso, ¿no? Para seleccionar a la muestra. Ok. Hablando como de tus variables y de tu forma de llevar a cabo tu análisis, tu estudio cuantitativo. Sí. Mencionas el estrés y la ansiedad bibliotecaria, el estrés académico, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay, Leslie, entre una ansiedad normal y la ansiedad bibliotecaria? Sí, sobre ello Ramírez menciona, por ejemplo, que la ansiedad bibliotecaria es un estado emocional, es un estado transitorio, ¿no? Mientras la ansiedad rasgo vendría a ser cuando ya el estudiante tiene ciertas características propias inherentes que hacen que el estudiante siempre responda con miedo ante diversas situaciones, ¿no? Esa sería como que la diferencia entre ansiedad y ansiedad bibliotecaria, ¿no? Rasgo. Bueno, la ansiedad tiene como dos elementos, ¿no? Rasgo y estado. Síntoma, ¿no? Síntoma, estado, exacto. Pero ¿cuál sería la diferencia entre la ansiedad, cuando una persona habla de tengo ansiedad, y otra persona habla de ansiedad bibliotecaria? Ya, claro, la diferencia, claro, vendría a ser que la ansiedad es una preocupación hacia futuro sobre diferentes situaciones, ¿no? Aunque toda la ansiedad bibliotecaria es preocupación cuando asiste a la biblioteca, cuando tiene dificultades para entrar, por ejemplo, a las bases de datos, cuando no logra comunicarse adecuadamente con el bibliotecario, debido a que las personas sienten que está ocupada o tal vez tiene problemas de la misma persona, habilidades informativas, por lo cual se siente avergonzado. Entonces, todas esas situaciones causan la ansiedad bibliotecaria, ¿no? Sobre todo la sobresaturación de información muchas veces en las bibliotecas, ¿no? Ve la biblioteca y ve como que un sinfín de número de títulos que tiene que estudiar, entonces eso lo aleja y hace que muchas veces evite acudir a la biblioteca. Ok. Y tomando en cuenta como esa definición, ¿no? De que es a partir de esta generación como de dudas y un poco de aversión, ¿no? Acerca de la biblioteca, sí. Y todas, como todas estas características que tú mencionas, añadidas obviamente a las per se de la ansiedad, ¿no? Todas esta sintomatología física, la rumiación de una idea, ¿no? Persistente, que no deja, ¿no? Como que una persona pueda tranquilizarse. A esto se le suma, ¿no? Como el escenario, ¿no? Que es la biblioteca, y todo lo que esto como que trae, ¿no? Como de la mano. En tu muestra hablas de 166, ¿cierto? Sí. ¿Me podrías o nos podrías comentar un poquito más acerca de las características? No vi en la presentación como la edad de las participantes, ¿no? Si fueron todas mujeres, si fueron cuánto el porcentaje, sobre todo porque mis siguientes preguntas van un poquito enfocadas a tus resultados. Entonces quisiera saber si hay alguna diferencia o hay algún factor o algún elemento que esté... Sí, las estudiantes pertenecen al nivel de pregrado y la universidad imparte el nivel de pregrado a estudiantes de sexo femenino, siendo de pregrado, sí, de manera, binaria, entre hombres y mujeres. Y sí, el muestreo fue probabilístico, por lo cual se tomó en cuenta las estudiantes de octavo, noveno y décimo ciclo que estaban matriculadas a la fecha, que eran 291 estudiantes, y por eso la muestra tiene 166 estudiantes. ¿Las edades cuáles fueron? De 18 a 25 años. Ok, ¿y hay alguna diferencia? ¿Hiciste algún análisis entre las edades? No, como recién estaba tal vez más proyectándome ¿no? como un análisis cuantitativo quería primero determinar cuál era los rasgos, ¿no? Más principales en las estudiantes, ¿no? Y en qué nivel se encontraban, ¿no? Cuál era el comportamiento de las estudiantes, ¿no? Pero todavía no lo diferencié, tal vez por estratos, ¿no? Porque ya es un muestreo estratificado, ¿no? Pero claro, que daría la posibilidad de hacer un nuevo estudio, ¿no? Para poder seguir avanzando con la investigación y que abarque más conocimiento bibliotecológico, ¿no? Sobre el tema de la salud mental, que es muy importante, sobre todo después de haber pasado por momentos muy adversos como es la pandemia del COVID-19. Ok. Tú te fuiste directo a un análisis inferencial, ¿cierto? Con la parte de la correlación.
Sí, la correlación. Sí, desde un análisis descriptivo, ¿qué nos podrías decir, Leslie? Sobre el estrés académico en la ansiedad bibliotecaria. Ajá, sobre tus resultados desde un análisis descriptivo. Eh, Bien, entonces las estudiantes se encuentran en un nivel severo en el cual está determinado por ciertas características, ¿no? Y dimensiones que tal vez fueron más tomadas en cuenta, ¿no? Tuvieron mayor impacto fueron las barreras de conocimiento, las barreras tecnológicas y las barreras de recursos, ¿no? Y con respecto a la ansiedad, al estrés académico, pues los estudiantes manifestaban que había muchos agentes estresores que hacían que se les dificulte, ¿no? Poder sacar buenas notas, salir adelante, ¿no? A pesar de los esfuerzos cognitivos que estaban tratando, ¿no? Para ese momento de tratar, ¿no? De encontrar una solución. Y también las barreras emocionales también les afectaron demasiado, porque se sentían frustradas, incómodas y alteradas muchas veces, ¿no? Porque el medio, la variabilidad del entorno hacía que estuvieran todavía más acongojadas y preocupadas por qué les depararía el futuro, ¿no? Y también tenían temor también a la par de contagiarse del COVID y llevar tal vez a un familiar vulnerable, ¿no? Y que los enferme, ¿no? Creo que esa era su preocupación mayor y por eso mismo también, bueno, algunas también desistían y salían, ¿no? Entre ellas y algunas estrategias de evitación y algunas también usaban estrategias más centradas en las emociones, ¿no? Ok, ¿y esto cómo lo relacionamos con, no sé, dentro de tus recomendaciones en cuanto, por ejemplo, a la capacitación en las bibliotecas, por ejemplo? Claro, sí, muchas veces las estudiantes vienen tímidas, ¿no? Hemos visto eso, ¿no? Que vienen tímidas, vienen recelosas, ¿no? Tal vez tienen un poco de... Como esto se refiere también a la ansiedad bibliotecaria y también lo relaciona con el estrés académico, como estuvieron distanciadas socialmente debido a la pandemia, muchas veces estas habilidades interpersonales se perdieron, en donde las estudiantes poco a poco, ¿no? Cuando acudían a la biblioteca, cuando acudían a clases, pero esto también depende de la personalidad de los estudiantes, ¿no? Las personas introvertidas siempre tienden como que a aislarse, mientras las personas extrovertidas se les nota como que más molestas, incómodas, ¿no? Entonces, algunas venían de frente incómodas diciendo, por favor, no puedo entrar acá a esta base de datos, entonces se incomodaban, y otros, al contrario, venían con cierta timidez, ¿no? Entonces, le decían, sí, señorita, ¿en qué se le puede ayudar, no? También se incomodaban cuando no encontraban los títulos suficientes, ¿no? Porque esto también hay que recalcar que la biblioteca solamente hizo su compra de libros, ¿no? Hasta parte física, ¿no? De las colecciones de la biblioteca hasta 2019. Para 2020 en adelante, hasta el momento, no se dio ninguna partida presupuestal para que salga adelante, debido a que también la propia universidad tuvo muchos estragos y tuvo que hacer de alguna manera cuantiosos gastos para también poder restablecer la educación, porque debido a 2 años muchas veces los estudiantes llegaban, las terminales de consulta estaban atendiendo y de pronto una computadora, por ejemplo, se apagaba y ya no reponían la computadora. Entonces, eso también generaba malestar y se relaciona con los recursos tecnológicos mecánicos, más que nada, ¿no? Relacionados a que, ¿no? Las máquinas ya no prendían, no funcionaban, tal vez a veces se olvidaban de pagar una base de datos, etcétera. Muchas veces se dice, claro, ¿no? Apoyo a la biblioteca, es importante informarse, pero la verdad, a la hora de la hora, cuando tienen que aportar algún tipo de presupuesto, muchas veces se deja olvidada la biblioteca. Y es muchas veces los esfuerzos propios del bibliotecario que tiene que, por ejemplo, organizar la biblioteca virtual, apoyar a los estudiantes de alguna manera con recursos en acceso abierto. Entonces, todas esas cosas ayudan también al estudiante, ¿no? A veces también se tienen dificultades, no puede entrar, porque también era como, la biblioteca virtual tienen que entrar internamente con su propio logo institucional, por así decirlo, ¿no? Con su propia cuenta institucional. Y algunas veces ellos lo tenían en su celular, ¿no? Pero cuando querían entrar, por ejemplo, a otros dispositivos como tablets, laptops, se olvidaban de la cuenta. Entonces tenían que recurrir, ¿no? Al área de sistemas, ¿no? Entonces pensaban que todo eso era relacionado con biblioteca, ¿no? Entonces se les mencionaba, ¿no? Y todos ellos decían que utilizaban el servicio, sí, de chat en línea para intercambiar información, ¿no? Porque era un servicio adicional que daba la biblioteca. Y esto funcionaba porque hubo muchos estudiantes que durante la pandemia, era, digamos, el trabajo diario, ¿no? Asistirlas a las estudiantes con todas sus necesidades y cubrir, ¿no? Esas necesidades. Pero a la par también, por ejemplo, algunas de ellas no sabían que existían las tesis digitales en línea, ¿no? Que era un proyecto que también se abrió, ¿no? Porque digamos que a la biblioteca y la propia universidad también le costó, ¿no? Y esto también es algo que también, ¿no? Había algunos referencistas que también tenían mayor malestar por ejemplo, ingresar a las bases digitales, ¿no? Entonces, eran los propios referencistas técnicos que tenían dificultades y todavía tienen, y no solamente se tiene que capacitar a los estudiantes, también se tiene que dar un refuerzo a los propios referencistas, ¿no? Para que haya una adecuada retroalimentación entre el entorno bibliotecario, los estudiantes y el centro de información.
Ok, es que justo Leslie mencionar un montón de factores, ¿no? Muchos factores que están relacionados con el tema Sí, de tu investigación. Y yo cuando leí tu trabajo, ¿no? Decía, ¿cómo diferencio, justo con mi pregunta inicial, ¿no? ¿Cómo diferencias la ansiedad de la ansiedad bibliotecaria? A mí que también estoy formada como desde la psicología, ¿no? Se me hace, o se me complicaba un poco hacer esta diferenciación, porque decía, bueno, cuando alguien llega a una biblioteca, no llega solo con lo que implica la biblioteca, ¿no? Sino que ya llega uno ya con viene muchas estresado. cosas, ¿no? Así como tú lo dices, ¿no? Y además bajo una circunstancia tan difícil y Inestable tan también. específica, ¿no? Como el COVID, Ujú. que evidentemente habrá que considerarlo, ¿no? Como un factor que puede mover o que pudo mover muchos factores, ¿no? Muchos Sí, elementos de no solamente esta investigación, sino de muchas, ¿no? De prácticamente todas las investigaciones, por lo menos en términos sociales, ¿no? De lo que implicaba a una persona en cuanto a desarrollo, ejecución, cognición y en la parte emocional, se vio tocada por el tema de COVID, ¿no? exacto. Entonces, ya mi última pregunta, Leslie. Y ya te Sí, dejaré. dime, Adri. En una tabla tú mencionas la relación del estrés y la ansiedad bibliotecaria. En esta tabla, tú mencionas el estrés como resultado, como se obtuvo un resultado severo y la ansiedad bibliotecaria en un nivel medio. ¿Por qué desde tu perspectiva y lo que has estudiado y tus datos, cómo te hablaron tus datos, por qué crees que no están en el mismo nivel? Ah, ya. Bueno, creo que de alguna manera las estudiantes, cuando acudían tal vez para tener información sobre la ansiedad, sobre sus dos servicios, algo que sí se mantuvo es la comunicación vía, como dije, chat en línea, ¿no? Entonces, puede ser que de esta manera las estudiantes también se sentían, ¿no? Porque se mandaban los enlaces, ¿no? Entonces, como que ya se guiaban y había también un tutorial, se agregó un tutorial, ¿no? En la biblioteca virtual y también se demandaba el enlace. Entonces, muchas veces los estudiantes tenían dificultad porque había varias secciones, bibliografía de cursos, para pregrado, para posgrado, catálogo en línea, tutoriales, bases de datos suscritas con Unife, bases suscritas con otras entidades, ¿no? Pero de manera libre, ¿no? Entonces, tantas secciones puede haber hecho que las estudiantes se sientan, claro, como abrumadas y confusas, pero algo que les ayudaba era el chat en línea, porque sentían como un medio más rápido y de manera sincrónica, porque eso se hacía a tiempo real, o sea, de 8 hasta 5 de la tarde se atendía de lunes a sábado. Entonces, era como que tal vez algo les tranquilizaba, ¿no? Porque de alguna manera ellas pedían un tema que sea específico y se les resolvía la situación, tal vez con artículos, libros, de todo. Nosotros sacábamos información de diferentes medios, ¿no? También nos apoyábamos entre nosotras, entre todos los referencistas. Y claro, esto puede haber hecho que también sientan un poquito menos del nivel de ansiedad, ¿no? Puede haber ayudado, ¿no? A que baje un poco los niveles de ansiedad bibliotecaria. Ok, perfecto. Pues muy bien, de mi parte sería todo. Gracias. Muchas Gracias, gracias. doctora Celeste. Damos paso al doctor Néstor Ramírez, por favor. Sí, buenas tardes, gracias. Buenas tardes, doctor. Leslie, pues primero felicitarte también por tu trabajo, por este tema, que es una novedad, sigue siendo una novedad, creo yo, en el contexto latinoamericano. Siguen siendo pocos los trabajos y qué bueno que te hayas animado con este tema. Y esperamos que si sigues por la línea académica puedas seguir profundizando sobre las posibilidades y sobre todo las alternativas que se puede dar a los bibliotecarios para reducir los niveles de ansiedad bibliotecaria en nuestras unidades de información. Una sugerencia de formato. En la página 50 del documento que recibí aparecen las hipótesis en forma de pregunta. Ahorita en la presentación no lo vi en forma de pregunta, pero al pronunciarlas, tú las pronunciabas como si fueran preguntas. Entonces, sugiero, es de formato solamente, las hipótesis no van en pregunta. En el documento, la página 50 aparece como pregunta para hacer ese ajuste allí. Ya, ok, el trabajo de investigación. Sí, en el documento aparece en forma de pregunta, las hipótesis se formulan como declaraciones, ¿verdad? Como una posibilidad.
Entonces, para hacer el ajuste allí, por favor. Sí, doctor. De la dimensión recursos, me confundí porque cuando dentro de las dimensiones de la escala de ansiedad bibliotecaria había una que era recursos. Al principio yo decía, ¿pero recursos de qué? Y después al leer me di cuenta que eran recursos de información. Entonces, no sé si a esta altura es posible y si es válido, a partir también de tu asesora principal, si es recomendable colocarle apellido a esa expresión recursos de información, para que el lector, de repente que no está muy familiarizado con estas temáticas, de repente a nivel bibliotecológico, pues decimos recursos, los recursos con los que trabajamos, e incluso a veces también podemos no tener claridad porque estamos hablando de variedad de recursos dentro de una unidad de información. Sí. Entonces, si allí lo que tú quieres hablar, y después al leer me di cuenta que eran precisamente fuentes de información, y entonces la expresión recursos se refería a recursos de información, yo sugeriría que para beneficio de los lectores que se acerquen a tu trabajo, se pueda hacer el ajuste en esa dimensión llamándole recursos de información, y así se puede acercar mejor a la comprensión de los resultados. Ok, sí, sea más entendible. Sí, doctor. Bien, las dimensiones, perdón, la escala, la población, mejor, la población, con la pregunta que hizo la doctora Selene, nos decías que era público femenino. Sí. ¿Crees tú que hubiera sido diferente los resultados al hacer comparación con público masculino? El género, ¿tú crees que el género pudiera haber hecho una diferencia con respecto a los niveles de ansiedad bibliotecaria o inclusive a los niveles de estrés académico? Sí, doctor, con respecto a su pregunta, sí leí estudios en el cual es cuando, por ejemplo, hay estudios variados, ¿no? Que se encuentra, por ejemplo, menos nivel de estrés y menos nivel de ansiedad, en general, cuando está representado también, ¿no? Normalmente son las mujeres que normalmente tienen un impacto mayor, ¿no? Mayor representatividad de las mujeres que tienen estrés académico y ansiedad con esto, ¿no? Pero ante ello, muchos investigadores decían que normalmente los hombres, cuando hay un problema, tienden a luchar o huir. Entonces, el hombre tiende más a, en cierto momento, dar, ¿no?, pie a la lucha. Pero luego de un momento, si es que la situación digamos, no tiene algún reparo, simplemente empieza a hacer ciertas reacciones tipo evitativas. Mientras las mujeres tienden más a tal vez como ese lado, no sé, materno, ¿no?, de apoyo social, ¿no?, de contención que siempre tienen las mujeres, normalmente utilizan estrategias de afrontamiento basadas o bien centradas en emociones o centradas en la confrontación de los propios problemas, y se mantienen en el tiempo. Esto hace que eviten, rehuyan, ¿no?, a la situación, se mantienen en pie. Pero ¿qué causa que en el tiempo hace que tengan severo debido a que su organismo, ¿no?, está exhausto? Eso fue la investigación que fui leyendo, ¿no? Con respecto a por qué hombres y por qué mujeres presentan un mayor o menor estrés académico. En otros casos, al contrario, no. Solamente, por ejemplo, se reporta que los estudiantes de pregrado mantienen estrés académico y ansiedad bibliotecaria, ¿no? Y, al contrario, en otros estudios difieren, ¿no? Entonces, también se puede decir que también la edad influye, ¿no? Por ejemplo, en estudiantes de posgrado se veía que los niveles tanto de estrés y ansiedad eran menores debido a que ellos ya tienen cierta formación académica, lo que causa que un poquito bajen los niveles de estrés académico y ansiedad bibliotecaria. Ok. En las estrategias de afrontamiento me llamó la curiosidad, esto especialmente con la dimensión de estrés académico. Las estrategias de afrontamiento me causó curiosidad. No soy del área de psicología, pero me causó curiosidad la palabra severo, estrategias de afrontamiento severo. ¿Qué acciones estarían dentro de ese perfil de estrategias de afrontamiento severo? ¿Cuándo ocurren acciones de estrategias de afrontamiento severo? Y lo expreso también para yo recibir instrucción al respecto. Sí, lo que pasa es que en el momento que los estudiantes están tratando de conciliar entre su estrés académico y su ansiedad bibliotecaria, ellas empiezan con ciertas estrategias, ¿no?, para tratar de mantener su propio equilibrio emocional. Entonces, por lo cual empiezan por ejemplo, cuando hacen
empiezan a hacer, se aplica el instrumento, se ve de que ellas están tratando, marcan, ¿no? En el ítem casi siempre están tratando de mantener en control sus decisiones y casi siempre están tratando de analizar lo positivo y negativo de las acciones pensadas. Entonces, en este caso, por eso es que también se puede profundizar más que el nivel de afrontamiento que están utilizando son altas, ¿no? Se marcan como altas, ¿no? Y luego también están tratando de concentrar en resolver la situación que las preocupa, ¿no? Y establecer un plan también para poder dar resolución a una determinada situación, ¿no? Entonces, todo esto, claro, está marcando, ¿no? De que los niveles de afrontamiento salgan altos, ¿no? Está relacionado con la escala. Casi siempre estoy tratando de, ¿no? Casi siempre estoy tratando de recordar situaciones similares ocurridas. Entonces, claro, ¿no? Esto hace que los niveles de afrontamiento se eleven. Ok, entonces es estrategias de afrontamiento alto. Claro. Es que severo lo veo como una connotación negativa, debo confesarte. No sé si técnicamente sea lo apropiado, sí, pero... Lo que pasa es que en el inventario del autor Barraza, él lo define así como, ¿no? Bajo a severo. Nivel medio alto, ok. Bueno, está bien. Si hubieras tenido que hacer algo diferente, ya después de haber terminado el trabajo y tu respuesta no pretende evaluarla, si es buena o es mala, pero si hubieras tenido que hacer algo diferente en tu proceso de investigación, ¿qué hubieras hecho diferente? Me hubiera gustado poder tal vez agregar más información sobre las emociones. O sea, yo también traté de trabajar sobre la parte fisiológica, ¿no? Y de cómo afecta al estudiante, ¿no? Y un poquito a ver la parte cognitiva, cómo el estudiante cuando siente estrés o siente peligro, se activa su lado de alerta, ¿no? Entonces, cuando está en severo, está en un nivel hiperalerta, ¿no? Donde constantemente tiene que dar respuestas, ¿no? Entonces, también me hubiera gustado también un poco más conocer y detallar desde la parte neurobiológica del estrés, ¿no? Que es muy importante saberla, porque muchas veces los estudiantes también, que la people studies sea una guía, ¿no? Porque los estudiantes muchas veces definen, estoy enfermo, me duele la cabeza, tengo taquicardia, tengo arritmia, me duele el cuerpo, pero esto sucede debido a ciertos procesos fisiológicos que en realidad lo que está queriendo hacer el organismo es tratar de sobrevivir en un medio tal vez difícil, ¿no? Y cada vez más, con más demandas, ¿no? En el medio, ¿no? Por lo cual muchas veces los estudiantes dicen, tengo que trabajar bajo presión, tengo que ser proactivo, tengo que tener habilidades blandas, una serie de factores, pero en realidad nadie te enseña a cómo ejecutar esas habilidades blandas. Estas bien cierto, las habilidades duras sí de alguna manera se imparten, ¿no? Los docentes siempre imparten el conocimiento, etcétera, pero creo que es importante este tipo de tesis e investigaciones similares porque ayudan a reforzar la idea de que es importante tu salud, cuídate y si logras mantener tu mente equilibrada, en realidad estos niveles van a disminuir, ¿no? Entonces, me hubiera gustado más que también, ¿no? Por ahí darle el impulso como que de consejería, ¿no? Pero en un momento me di cuenta de que no, tenía que irme, claro, o sea, me dijeron que tenía que tratar de delimitar mi tema, ¿no? Y entonces, tal vez de ese lado me hubiera gustado un poco más para que los estudiantes puedan saber de que es importante cuidar la salud, ¿no? Y que es normal que tal vez en algunas personas en algún momento, como me han mencionado, ¿no? Se empiezan a llorar de la nada o se sienten desesperadas. Entonces, esto es un efecto, ¿no? Del COVID, no es que ellas están enfermas o que son débiles y sobre todo no deben ocultar sus emociones ante los demás, ¿no? Pero sí deben valerse de personas que sí les apoyen. Por ejemplo, acá es importante el apoyo social por parte de terapeutas, en el caso de los estudiantes también, ¿no? Necesitan mucho apoyo porque como hay un momento también donde mencionan en una reunión general que hubo inclusive estudiantes que se hizo primero un examen médico, ¿no? Y se determinó que los estudiantes, el 30% de la población presentaba anemia. Y también en otro grupo, cuando hubo la reunión, dijeron que había algunos estudiantes que incluso se habían autolesionado. Esto como una forma de mediar entre sus conflictos emocionales internos. Entonces, llegar a estas situaciones ya forma parte de un trastorno, creo yo, emocional y necesitan ayuda profesional, ¿no? Pertinente, ¿no? Y muchos estudiantes también manifestaban cuando iban a la asesoría, consejería académica, que en realidad no era obligatorio ir, ¿no? Entonces tenían cierto rechazo. Acá también la estrategia de afrontamiento, evitación, ¿no? Confronto, no, yo no. Lo que pasa es que es la universidad la responsable por la cual yo estoy saliendo mal, ¿no? Debía ser virtual siempre y ya no debería ser educación presencial. Esto me confunde y no puedo seguir con esta educación. Inclusive los padres también animaban, ¿no? Decían, ¿cómo pretenden que mi hijo vaya a la universidad si es que se va a enfermar, etcétera? Una serie de factores que de verdad era un cambio total porque también no permitía la adecuada autonomía del estudiante, ¿no? Y el estudiante se había pegado más a sus familiares, ¿no? Entonces, por lo cual
También cualquier cosa los padres querían entrar como si fuera en un colegio, ¿no? Entonces, todas estas cosas también causaban preocupación y malestar. Ok, muchas gracias. Los bibliotecarios, Sí. ¿cómo viste a los bibliotecarios cuando tú estabas haciendo esta investigación? ¿Qué reacción viste en ellos? ¿Conocían sobre ansiedad bibliotecaria? ¿Conocieron sobre ansiedad bibliotecaria? ¿Fueron enterados de tu trabajo? Me gustaría un poco saber cómo los colegas entendieron esta dinámica. Sí, lo que pasa es que la biblioteca está dividida, ¿no?, dentro del personal, bibliotecarios técnicos y bibliotecarios profesionales, ¿no? Entonces, claro, los bibliotecarios técnicos muchas veces no manifestaban también sentían, ¿no?, que las estudiantes venían como un poco agresivas, ¿no? Entonces, algunas de ellas, algunas veces también querían abrazarse o hacer cosas indebidas, ¿no? Entonces, pasó algo así, ¿no?, como que las estudiantes estaban, ¿no?, recurriendo a unas, como por ratos estaban en las salas solas, ¿no?, como que querían acariciarse o algo así. Entonces, en ese momento creo que la referencista le dijo algo, entonces no le gustó y después se quejaron. Entonces, ahí fue, ¿no?, como que le dijeron, ¿no?, que ahí también pasó por una asesoría psicológica, ¿no?, de cómo el personal debe tratar en ciertos casos a las alumnas, ¿no?, porque y cómo antes de la pandemia tenía cierto comportamiento y cómo sus comportamientos también han cambiado, ¿no? Perdón, Leslie, sí. pero específicamente, ¿los colegas se enteraron? O sea, además de esa observación que tuviste, ¿los colegas supieron de que tú estabas haciendo se enteraron de qué consiste la ansiedad bibliotecaria? Las bibliotecólogas sí, yo un poco traté de explicarles a las referencistas, pero en menor medida. Más les comuniqué les estaba explicando también poco a poco a las bibliotecarias, ¿no?, profesionales, ¿no?, de cómo estaba haciendo mi investigación, qué pretendía más o menos, ¿no?, y cómo también podía apoyar a la biblioteca, ¿no?, también a tomar mejores medidas, sobre todo, ¿no?, con referencia al servicio, ¿no? Sí, eso es importante, ¿no?, porque, dijéramos, finalmente estamos en el contexto aquí de la Escuela Profesional de Bibliotecología y Ciencias de la Información, y la idea es que, dijéramos, el producto, lo que salga de tu trabajo, llegue a impactar precisamente a los bibliotecarios y reconozcan de qué manera su ejercicio profesional está influyendo positiva o negativamente, y no que sea un producto académico aislado a la realidad propia, las dinámicas propias de la unidad de información en la que se hizo el estudio, ¿no? De allí mi inquietud y que ojalá se pudiera compartir, si no ha ocurrido, se pudiera compartir más en detalle los resultados y lo que significa para beneficio y para que realmente tenga un impacto positivo el estudio, que no solamente se circunscriba al asunto académico de escritura, sino también al aspecto práctico de llegar a solucionar un fenómeno, ¿verdad?, llamado ansiedad bibliotecaria, específicamente hablando de nosotros desde la perspectiva bibliotecológica. Finalmente, si te preguntara, ¿qué aprendiste? Una sola cosa, un solo aprendizaje que quisiera destacar, ¿cuál sería? Y ya con esto termino. Como menciona Barraza, las estrategias de planteamiento no estaban basadas en el éxito en sí, sino que la misma madurez y la experiencia apoya a que una persona tal vez sienta un poquito más de confianza y de apoyo. Entonces, eso aprendí, ¿no? Las diferentes gamas de estrategias que uno debe, qué estrategias son más saludables y buenas para uno mismo, ¿no? Y también poder autorreflexionar, es importante. Ok, entonces, ¿eres psicóloga bibliotecaria o bibliotecaria psicóloga? Porque veo que te gustó más la parte psicológica. Me impulsó. Que la parte bibliotecológica, porque fue una combinación de temas, pero te veo muy animada con la parte psicológica y me preocupa ahora si perdimos a una bibliotecóloga y se ganó una psicóloga. Éxitos, bendiciones, un gusto haberte escuchado. Gracias por la oportunidad de participar de este espacio. Gracias. Gracias, don Néstor Ramírez. Bueno, en calidad de presidenta del jurado, de haber recibido la sustentación, habiendo revisado casi los últimos días la tesis, mi primera pregunta es, ¿cuál es la razón por la que usted no ha incluido el nombre completo de la institución donde se ha hecho la investigación? Toda vez que esto no colisiona con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, porque la ley dice que toda institución privada que brinde servicios públicos puede dar información, puede dar datos, sin necesidad de que esté dentro de la excepción de la Ley de Acceso a la Información. Tampoco
colisiona con la Ley de Protección de Datos, porque ninguno de los datos con los que usted ha trabajado no son datos sensibles. Entonces, no invaden la privacidad ni la intimidad de los investigados. Entonces, quisiera escuchar en primer lugar por qué se pone, porque en mi experiencia, que no es poca, es la primera vez que se hace una referencia de manera muy genérica, tangencial, una universidad privada. Entonces, ¿cuál es la razón por la que no ha incluido la denominación completa de la institución? Bueno, yo cuando bueno, tal vez esté errada, ¿no? Pero cuando he investigado también con otros, en otras tesis también he visto de que a veces bueno, no le agregan, ¿no? Y también cuando pedí los permisos necesarios también me dijeron que tenía que ser digamos, de manera que tenía que ser tal vez no, y no incluirlo simplemente, ¿no? Pero sí presente los resultados, ¿no? Finalmente a la universidad. Pero bueno, en base a lo que he leído también le puedo afirmar, ¿no? Eso. Bueno, pero yo pediría de que se incluya los datos completos de la institución y si es posible poner en él la parte de introductoria, qué sé yo, que se pone, si es que hubiera alguna necesidad de aclarar al respecto, ¿no? Entonces, ya que las recomendaciones en la última parte señala y dice que se debe presentar a la institución, etcétera, pero si no sabemos a qué institución, entonces, desde mi punto de vista, debería de incluirse la denominación completa de la institución. Eso por un lado. Por otro lado, ¿puedes explicarnos cómo ha sido el procedimiento de validez y confiabilidad de los instrumentos que usted ha aplicado a su muestra? Sí, se utilizó primeramente el alfa de Cronbach para corroborar primero, ¿no? Si era viable, ¿no? Ambas pruebas, ¿no? Y luego se usó el muestreo probabilístico, ¿no? Para que todos los individuos que componen la población tuvieran la misma oportunidad de ser incluidos. También se utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov, que con esta prueba estadística se determinó que el estrés académico tiene una distribución paramétrica de P mayor a 0,05 y la ansiedad bibliotecaria tiene una distribución no paramétrica de P menor a 0,05, por lo cual se utilizó la correlación Rode-Spearman, ¿no? Que finalmente muestra la dirección de asociación entre las dos variables, ¿no? Clasificadas. Bueno, para efectos de la correlación, eso ha sido solamente la validez netamente de carácter estadístico con lo que usted ha trabajado en función de su prueba piloto. No, también sí, para la probabilidad de Kolmogorov sí se utilizó entre el estrés académico, ¿no? Y ahí la ansiedad bibliotecaria. Y de ahí ya, por último, es que cuando la muestra es mayor a 50 se utiliza la Kolmogorov. Y después entonces pasa a la correlación Rode-Spearman, ¿no? Para medir el grado de semejanza entre ambas variables. Bien, eso va relacionado con la pregunta respecto a lo que usted ha levantado en cuanto a la investigación con sus instrumentos de recolección de datos. Si nosotros vemos los instrumentos de recolección de datos que están en el anexo, estos instrumentos, por lo mismo que son una escala de Likert, básicamente muestran la percepción de los estudiantes sobre determinadas situaciones. Si es una percepción de los estudiantes, y tomando lo que decía el doctor Ramírez, ¿cómo así? Porque ahí sí podemos tener cierta observación de los psicólogos, ¿cómo así nosotros a nivel de la función bibliotecaria podemos determinar que existe un estrés bibliotecario considerando que ese diagnóstico es netamente de salud mental y lo debe realizar un psicólogo? Entonces, tal vez nosotros lo que podemos hacer es establecer la percepción de los estudiantes en el ámbito de los servicios y todo el aspecto que usted ha hecho referencia y qué es lo que ellos piensan en función, nuevamente repito, a los instrumentos de recolección de datos que se ha utilizado. Entonces, un poco cómo podemos nosotros subsanar desde mi óptica esa observación que nos podrían hacer, repito, los psicólogos, puesto que alguien diría, ustedes cómo miden con este instrumento el estrés cuando este instrumento mide la percepción de los estudiantes y la percepción sabemos que son netamente
mucho de componente subjetivo, ¿no? Entonces, quisiera saber cómo se tendría que responder a ello. Bueno, sí, respecto a eso, claro, lo que tratan los instrumentos de medición es tratar de medir de alguna manera, ¿no? Tal vez ciertos temas subjetivos, sí, pero tratan de, tal vez por eso lo establecen mediante dimensiones, ¿no? Estrategia de afrontamiento, estrategia síntomas, donde está la parte, qué es lo que perciben, qué es lo que sienten, ¿no? Porque una persona cuando está frente a un ambiente desafiante, claro, ¿no? Se siente, empieza a sentir, ¿no? Algo que para ellos es real, ¿no? Claro, puede ser muchas veces diferente en cada estudiante, pero sí mantienen de alguna manera una representatividad. Y esto también lo dicen en el estrés académico, también, ¿no? Barraza primero hizo en su primer instrumento estuvo determinado por más ítems, y luego él hizo como un refuerzo y sacó la segunda edición, basado en que volvió a analizar a los estudiantes. Estas pruebas también se realizan primero, ¿no? Encuestas o se realizan entrevistas propias al estudiante. Entonces, es el estudiante quien determina o da, digamos, da mayor representatividad en un determinado ítem, ¿no? Y claro, es ahí, claro, cuando pasan por ciertos parámetros y estadísticos para que se pueda analizar una determinada idea, ¿no? de una persona, ¿no? Claro, para ello, antes de que haya un instrumento, primero hubo entrevistas, etcétera, ¿no? Que ayudó a que ese instrumento tuviera valor, ¿no? Y que fuera todavía de medición fiable, pues, ¿no? Perdón, eso fue en la investigación, en el desarrollo de la investigación que usted realizó. ¿Hizo Sí. entrevistas o me estaba hablando del caso de No, sino que los instrumentos que se utilizan han tenido que ser aprobados con un constructo en general, ¿no? Con una teoría y digamos, con una parte cualitativa, ¿no? Donde se busca establecer ¿no? Ciertas características del estudiante y lo tratan de determinar mediante un ítem, ¿no? Y de ahí es como se prueba esta percepción, ¿no? Claro, esa es la validez de constructo, ¿no? Luego, ¿cuál sería pero antes de terminar la pregunta anterior, ¿no? Habría que tener cierto cuidado al respecto, ¿no? ¿Cuál sería el aporte para los bibliotecólogos en cuanto a la tesis que usted ha desarrollado? El aporte sería que los bibliotecólogos sigan atendiendo y apoyando en la resolución de los problemas que tiene el estudiante, ¿no? Ahora que ya poco a poco ya se han ido las clases semipresenciales atenuando, ¿no? Y mejorando, entonces que se explique a mayor detalle, ¿no? Cómo está construida la biblioteca virtual y sobre todo que de alguna manera se pueda intervenir, ¿no? De manera presencial en las aulas ya, ¿no? Para que haya una adecuada instrucción adecuada. Por ejemplo, Melo menciona algo importante, ¿no? Que aquellos estudiantes que hacen uso de la biblioteca, que pasan tiempos de estudio tal vez en sus casas o en las instalaciones de la biblioteca y también tienen hábitos de estudio, autogestionan su tiempo, ¿no? Todas estas situaciones hace que disminuya la ansiedad bibliotecaria y creo que es importante también inducir a los estudiantes a que la biblioteca no es un ente donde solamente se tiene que estudiar, donde solamente se acude en momentos de emergencia, ¿no? Sino que el mismo estudiante puede convertirse poco a poco en un investigador, ¿no? Y que no debe tener temor, que hay que romper esas barreras, ¿no? De sentimientos, malestares, ¿no? Y que puede acudir y que uno le va a tratar de atender con la mayor disponibilidad posible, ¿no? Y sobre todo claro, que tiene que tener estas cosas en cuenta, ¿no? Es importante también para el mismo usuario, ¿no? Tener en cuenta que debe pasar tiempo estudiando, tal vez con el mismo apoyo que les dé ciertos instrumentos, porque se dicen, hay tanta información que no sé, pero claro, si reciben el apoyo, leen los artículos adecuados que se les envía, y también el docente que refuerza también, ¿no? Siempre de la mano, entonces, y tienen una adecuada autogestión de tiempo y hábitos de lectura también, entonces van a poder mejor comprender los textos, ¿no? Y eso también va a permitir una mejor concentración cuando tengan, por ejemplo, que hacer una exposición, porque por eso tienen miedo, porque tienen miedo de que no puedan, tienen miedo a que de alguna manera se evidencie su ignorancia, ¿no? O que les falta conocer sobre un tema. Y no, está bien, ellos los estudiantes están en un proceso continuo, todos estamos las personas en un proceso continuo de aprendizaje y no debemos tener temor de expresar lo que sentimos y de lo que tratamos de buscar, ¿no? Información, que es lo que ayuda también a la generación de conocimiento, ¿no? Y también seguir investigando, ¿no? Entonces, es algo que poco a poco se puede ir rompiendo, ¿no? Con las barreras, ¿no? Las barreras del conocimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que también adicional que quería agregar.
Ujú. Bien, muchas gracias, Leslie. Muchas gracias. Y parte, no sin antes, solamente ya que nos hemos dado el tiempo separado esta tarde para tu sustentación, te pediría que en calidad de presidenta, después de la sustentación, sí podríamos reunirnos en ese mismo enlace. ¿Ya? Sí, doctora, claro. Doy pase a la doctora Elizabeth Huiza en calidad de asesora. Muy buenas tardes, señora presidenta y miembros del jurado. En mi calidad de asesora voy a dar algunas explicaciones al trabajo expuesto por Leslie. El tratamiento de confidencialidad de las universidades privadas al margen de las leyes que tenemos de protección de datos y todos esos temas que se maneja dentro de la legislación peruana es un tema bien interesante, sobre todo en las universidades privadas, donde en muchos de los casos, tanto para estudiantes como para el personal que labora, ¿no? Firmamos contrato precisamente de confidencialidad. Es decir, la información que recogemos, la información la cual nosotros es producto de nuestros trabajos, porque lo digo esto porque yo también he trabajado en una institución privada en la cual hemos firmado en nuestro contrato precisamente ese término de confidencialidad. Es decir, toda investigación o todo trabajo no podíamos exponerlo, o no podemos exponerlo, o no podemos mostrarlo abiertamente en otras instancias o en instancias académicas. Eso debo recalcarlo porque sí hay un acápite en nuestros contratos laborales. Por otro lado, no hay que tomar en cuenta un detalle bien importante de esta institución en la cual obviamente ha querido mantenerse en privacidad, ¿no? La institución. Es una institución privada, en un contexto religioso y sobre todo, y ahí ustedes se darán cuenta, ¿no? Sobre todo el tema del género, que es femenino. Entonces, y por ahí probablemente esté también algún tipo de distorsión en los resultados, ¿no? Porque sabemos también que pueden tener mayor afluencia o menor influencia, etcétera. Y acá yo puedo hacer referencia precisamente a una de las informantes que también es psicóloga, ¿no? Y también es bibliotecóloga, entonces ella puede conocer justamente, ¿no? Todos esos matices de la psicología y en nuestro campo de la bibliotecología. Y por ese detalle, ¿no? Hemos visto, y creo que también aquí influye más a la pregunta oportuna que hizo el magíster, ¿no? Es interesante porque sí, definitivamente el género prima aquí. Y eso lo hemos visto en muchas de las investigaciones, ¿no? Que el género femenino ha tenido un mayor estrés, ¿no? Más allá del COVID que hemos tenido, ¿no? Las múltiples tareas que hemos afrontado, definitivamente, ¿no? Eso muestra y nos lleva, ¿no? A que se ha recargado las actividades y el trabajo en las mujeres. Y ahí interesante también es que esta investigación, entiendo que a Leslie yo le comentaba, oye, puedes abrirlo un poco más a la cualitativa, ¿no? Ella está muy cerrada a la cuantitativa, ¿no? Ella quería y quiso que esta investigación sea netamente cuantitativa. Porque sí, definitivamente pudo haberse abierto al otro lado a una investigación cualitativa, definitivamente hubiera sido más enriquecedor, pero también hubiera sido más extenso el trabajo a desarrollar. También por temas de tiempo, o ella también necesita la licenciatura en el trabajo, lo están pidiendo, entonces lo limitó exactamente a la cuantitativa, ¿no? Sin embargo, en los resultados y en las partes de la interpretación, ¿no? Pues sí ha ahondado a explicar un poco más los resultados que ha encontrado precisamente con el Rodesco, Spearman y todos esos detalles que precisamente, ¿no? Ha podido recogerlo y ha mostrado. Otro detalle más que podemos ver, ¿no? Es que esta ansiedad bibliotecaria en el ámbito universitario se puede ver y nosotros nos damos cuenta que hay una barrera, ¿no? Cuando entra al ámbito universitario en los bibliotecólogos. Y creo que nosotros también nos podemos dar cuenta de eso, ¿no? Existe cierto distanciamiento, ¿no? Hay un cierto rechazo que en tanto uno pueda tener toda la colección y pueda tener de repente una cierta familiaridad y un cierto acercamiento con los referencistas, puedes lograr, ¿no? Que el estudiante pueda ser un usuario ya real y no potencial. Y hay un detalle bien interesante en la educación escolar, donde el bibliotecario precisamente es que rompe ese esquema, ¿no? En muchos de los casos hemos visto, y también lo digo de propia experiencia, que el bibliotecario escolar muchas veces es el bibliotecario, es el profesor,
y es hasta el psicólogo, porque hemos visto casos, ¿no?, que los niños inmediatamente los envían a la biblioteca y el bibliotecario pues está escuchando todas las penas, no llegó tarde y el niño le empieza a contar, llegué, tengo estos problemas, mis padres tienen este problema, y empieza, creo que ese rol cumple, ¿no?, de ser terapeuta en el ámbito escolar. Entonces, creo que ahí es también un trabajo. Yo pienso que también se puede abrir a la pregunta y a la inquietud que nos daba el magíster, justamente, ¿no? Es otra línea también que podría abrirse, ¿no?, y ampliarse este contexto de la ansiedad bibliotecaria, ¿no? Y que también definitivamente el estrés académico en ese nivel, pues sí, ¿no? En ese nivel fue mucho más marcado, entendiendo que los primeros niveles de la formación han sido los más afectados, ¿no? Entonces, creo que ha hecho un gran esfuerzo Leslie en poder mostrar una realidad en este contexto de la casi culminando, ¿no?, la pandemia, ¿no? Entonces, recoger esa información y mostrarla, ¿no?, definitivamente ayuda, ¿no?, y complementa a un tema que en el país, en el Perú, tenemos poquísimos trabajos relacionados, ¿no? Y ya en América Latina también menos, pero creo que con eso el trabajo que está mostrando Leslie va a contribuir precisamente a que esta línea, que tiene un cierto acercamiento con la psicología, ¿no?, pues también pueda alimentar también a ambas ciencias, ambas especialidades que estamos trabajando en conjunto. Bien, doctora Rosalía, ese es mi aporte y mi defensa de apoyo a la tesis presentada por Leslie Jara. Bien, muchas gracias a todos. Vamos a deliberar, mi estimada Leslie, por favor desconéctate y a tu asesora te va a pasar la voz a la hora que concluyamos. Gracias a todos. Me desconecto. Imagen. Bien, concluida la sustentación de tesis, voy a dar lectura al acta. A los 23 días del mes de mayo del año 2023, siendo las 17:30 en acto público, se conectó vía remota el jurado de sustentación integrado por los siguientes profesores del Departamento Académico de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, los informantes externos de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Montemorelos de México. Rosalía Quiroz Papa, presidente; Elizabeth Luisa Beria, asesora; Selene Castillo Rojas, informante experto externo, UNAM México; Néstor Holmes Ramírez, informante experto externo, Universidad Montemorelos México. Con el fin de recibir la sustentación de tesis, estrés académico y ansiedad bibliotecaria en estudiantes de los últimos ciclos en una escuela de psicología de una universidad privada de Perú, presentada por la bachiller Leslie Judy Jara Huamán. Concluida la sustentación, el jurado procedió a la calificación con el resultado de nota de 16, aprobado con mención honrosa. Luego del proceso de sustentación y la calificación correspondiente, se le comunica a la graduada el resultado obtenido y los procedimientos que luego tendrá que seguir. Usted ha sido aprobada. Felicitaciones, mi estimada Leslie, y un aplauso por usted. Ella forma parte de la bibliotecaria del Perú. Gracias, doctora, muy agradecida. Felicidades, Leslie. A disfrutar. Muchas gracias, señores miembros del jurado. Y tal como le había pedido a Leslie, voy a quedarme un momento con ella, por favor.
Sí, doctor, estoy bien. Muchas gracias, Magíster Néstor. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Bendiciones. Hasta luego.